Buenas tardes a todos los televidentes y seguidores de la plataforma de YouTube de Quetzalí TV. En esta tarde, iniciamos un nuevo segmento, el programa de Versión Oculta. Un saludo también de nuestro editor, licenciado Noel Navarro, y nuestro switcher central, Marco Augusto. Pues donde hoy en este programa estaremos tocando puntos de interés público, como la problemática que se da de nuestros invitados a lo largo de su carrera profesional o incluso de vida personal. Hoy pues tenemos como invitado a profesor Leodán Galvez. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues bien, aquí tengo pues su hoja de vida que se las daré a conocer. Tenemos entonces acá a Leodán Galvez Roblero, quien nació el 16 de mayo de 1971 en San José, Ojetenam. El nivel primario lo cursó en la Escuela Oficial Urbana Mixta Tecunumán del municipio de San José, Ojetenam. El nivel medio en el Instituto de Educación Básica por Sistema de Cooperativa de la Cabecera Municipal de San José, Ojetenam. El ciclo diversificado o formación profesional fue en el Instituto Normal Mixto de Occidente Justo Rufino Barrios. El nivel universitario cursó la carrera de profesorado de enseñanza media en Ciencias de la Educación en el Centro Universitario de San Marcos de la Universidad de San Carlos y la licenciatura de Educación. En su vida laboral, pues tenemos del año de 1992. Laboró como operador en casi todas las máquinas de hilatura y por último fue practicante de supervisor de empresa de textiles S.A. Tacaná. De los 2 años de 1993 a 2011 laboró como maestro de grado y director de Escuela Oficial Rural Mixta Cantón San Isidro del municipio San José, Ojetenam. Del año 1995 al 2008 laboró como docente impartiendo los cursos social, lenguaje, física fundamental y educación física en el Instituto de Educación Básica por Sistema de Cooperativa de la Cabecera del municipio San José, Ojetenam. Del año 2009 al 2011 laboró como docente impartiendo los cursos de Matemática 1, Física Fundamental y Estadística en el Instituto Nacional de Educación Diversificada, INED. Del año 2012 a la fecha, laboró en la Escuela Oficial Urbana de Niñas número 2, Isabel Barrios y Barrios. Laboró como docente en el Colegio Particular Mixto Jerusalén, impartiendo los cursos de Administración, Educación Estética, Mercadotecnia 1 y 2, Introducción a la Comunicación y Planificación de la Comunicación Social. Pues bueno, para eso entonces tenemos pues una pequeña pregunta. ¿Quién es Leodán Galvez? Buena tarde, noche para todos los fanáticos al mundo más especial, como es el mundo de la comunicación. Agradezco a Dios por estar acá en este medio y poder compartirles a ustedes quién es Leodán. En primera instancia, un ser que indudablemente estuvo dentro de los planes de Dios que existiera en aquel pedacito de tierra del altiplano marquense. Un jovencito que nace, o un niño que nace, perdón, en medio de toda la pobreza que arrastran nuestros pueblos marginados e incluso pues a veces por el mismo hombre, por la explotación del hombre por el mismo hombre. Pero aún así, en medio de todo ello, Leodán se hace joven, lucha por prepararse académicamente y hasta la fecha pues se ha leído la hoja de vida y Dios me permite llegar a adquirir 2 títulos en el ramo de la educación y hoy estamos pues a Dios gracias al frente de la labor educativa. Bien, ¿y cómo fueron los primeros años de vida? Bendición de Dios. A veces me lamenté ser un niño, pues, tristemente pobre, con botitas de plástico, y que cuando se nos rompía,
traíamos el mismo plástico para ponerle un remiendo y seguir la vida. Mas, sin embargo, valdrá la pena que ese haya sido uno de los estímulos grandes para decirles que nacer en la cruda realidad de la pobreza, pues creo yo que es el pedestal para decir, podemos salir adelante cuando se tiene dentro de el ser, en el espíritu, la gana de triunfar. Ahí nace Leo Dan en medio de la pobreza extrema. Hoy no podemos decir que estamos en una vida económica súper bien, pero tampoco podría quejarme que estamos en aquel extremo de la vida que me hace crecer como niño. Bien, y como sabemos, pues todas las personas cuando somos niños, pues tenemos ideología diferente a lo que es la vida. Tenemos conceptos diferentes de lo que queremos ser, de lo que vamos a hacer a través del tiempo. ¿Y qué fue lo que le marcó a usted durante su niñez? La verdad es de que la historia es tan amarga y me deja marcado el que mi padre, pues en medio de todo luchaba para poder sacar adelante a la familia y nos movía de nuestro lugar para llegar a las benditas tierras mexicanas y ser recolectores de café. Vimos que en esa parte se daba la explotación laboral y no así también la intimidación de las personas que solían tener económicamente un reglón presupuestario, pues remuneradamente hablando, mejor que el nuestro, y nos intimidaban demasiado, tal así que nos apodaban los famosos cachucos. Y eso pues vino a marcar mi vida y dije, dejaré de ser ese cachuco que viene acá a sufrir, a tener que demostrar que se sabe trabajar y se sabe salir adelante. Y hoy por hoy, pues le demostré a esa gente que pues nos atendió un día para darnos trabajo. Hoy pues me he dado la oportunidad de irlos a visitar y a demostrarles que ese jovencito que llegaba pues a luchar con sus botitas y su ropa pues bastante quizá no aceptada ante la sociedad, un día llegó a decirle que era un profesional y que hoy por hoy nos dedicábamos a decirle a las nuevas generaciones que luchando se puede llegar a muy lejos en la vida académica y en la vida también económica. Realmente si regresáramos el tiempo y pues este chiquito estuviera aquí, realmente estuviera orgulloso de la persona que se ha convertido. ¿Y cómo es que inicia este sueño de ser docente? Bonita interrogante, Fernanda. La verdad es de que en aquel entonces no había una educación de padres. Sé que mi padre y mi madre no tenían la oportunidad de tener algún consejo para ver qué carrera podía ser demandante en ese entonces. Yo motivado a que quería sacar adelante a mi familia, era el segundo hijo de la familia de 5 que somos en ese bello hogar, pues dije voy a salir adelante y voy a estudiar. Me mandan a estudiar a la ciudad capital y a aspirar a buscar un examen de admisión en el Roosevelt para ser un enfermero graduado y pierdo ese examen. Regreso llorando a mi casa y mi madre me dice, Leo Dan, no se ha perdido la batalla. Vale la pena que usted regrese a San Marcos y allá voy a inscribirle y va a estudiar la carrera de maestro. Y no lo pensé 2 veces. No, sentía que no era mi vocación. Yo quería ser enfermero, pero no era esa mi vocación. Cuando llegué al primer año de magisterio en el glorioso y tan bello instituto conocido quizá por todo San Marcos, el Instituto Normal Mixto de Occidente, Justo Rufino Barrios, y que me quiebra en este momento el sentimiento porque hace 2 días se nos muere uno de los directores de esa bella casa de estudio. Un gran profesional que no fue un director tirano, ni fue un director que quiso con su
capacidad o con su estatus social marcar, no, con sus sonrisas, con sus consejos, nos atendió a 700 estudiantes que éramos en ese entonces. Que Dios lo tenga en el lugar más especial al licenciado Carlitos Ávila, que lo queremos cuántas generaciones que pasamos por ahí. Y desde ahí entendí que ser maestro era lo más maravilloso. Y no me cansaré y no quisiera jubilarme, porque sé que hay mucho que hacer en las aulas y dejar marcado corazones para que un día no muy lejano siempre nos recuerden como el maestro que abre corazones y enciende llamas. Exacto, y pues cada uno como personas pues pasamos procesos, ¿verdad? Para poder llegar a algún lugar en el que queremos, que soñamos y que posiblemente necesitamos estar, ¿verdad? ¿Usted considera que si pudiese cambiar algo del pasado, lo haría y qué sería? Prácticamente la ignorancia. Nuestros pueblos están como están por el gran pañuelo de la ignorancia. Si cada ser humano pues se quitara ese pañuelo de la ignorancia, sé que todos podemos ser triunfadores. Sabemos que la educación es el paso más importante que debe dar todo ser humano para poder cambiar tantos tabú que tiene, tantas creencias que se formulan en su cerebro, en su espíritu, y entonces valdrá la pena que yo quisiera y sigo creyendo que sí se puede cambiar y que lo que estamos cambiando y que lo que quise cambiar desde que tuve uso de razón fue la ignorancia. Por supuesto. Me llamó muchísimo la atención pues esta pequeña palabrita de tenemos culturas que se vienen arrastrando de años, que por ley de pensamiento de nuestros progenitores tendríamos que hacer algo, convertirnos en alguien, seguir el mismo camino, cuando a veces pues los procesos cambian, todo está cambiando, todo está evolucionando, entonces hasta cierto punto considero que nos tenemos que acoplar en el ambiente en el que nos estamos desarrollando, en el que estamos viviendo y cómo es que cada vez pues esto va cambiando. Pues bien, después de tener pues esta plática amena con usted, de conocer entonces a Leodán Galvez, de dónde vino, quién es, de los pocos sucesos que ha pasado, acerca de lo laboral, ¿cómo fue esa primera experiencia de poder ser un trabajador de una empresa? ¿Cómo fue que inició eso? Qué bonita pregunta, Fernanda. La verdad es de que esto no se me olvida. Cuando yo ingreso a papelería a esa empresa textil que queda en salida al Salvador, precisamente yo llego con el gerente para hacer mi entrevista y el gerente general la primera pregunta que me hace es qué grado académico tenía. Y pues sin titubear le dije que era profesor, maestro de educación primaria urbana. Y pues se sonríe y me dice, ¿tú qué haces acá entonces? Deberías de estar buscando un trabajo acorde a tu preparación académica. Mas, sin embargo, le decía que hoy por el sistema que se vive, le comentaba, a veces es difícil ingresar al magisterio porque todo está politizado, pero aún así quiero empezar barriendo para poder un día no muy lejano enseñar que cuando se empieza desde abajo, pues al llegar hacia arriba se conoce toda la estructura de un contexto que debe de manejar la educación. Y así es como me ubico en esa empresa que me enseñó bastante, que traigo recuerdos pero muy bellos en mi corazón, porque después de empezar de ser un simple y sencillo barrendero de esa empresa, porque con eso me contratan, no me da vergüenza decirlo, empecé barriendo y a Dios gracias a un año de estadía en esa empresa textil que se encargaba de ingresar algodón y salía ya tela que se exportaba para Estados Unidos.
mm, me honro en decirles que al año, pues un servidor estaba ya apuntando para ser uno de los supervisores de esa empresa. Sí, me imagino, no cabe duda, pues, de que cuando iniciamos desde abajo y amamos lo que hacemos, pues vamos creciendo durante el proceso para poder llegar al punto final al que queremos estar. Conociendo esto, pues de que ya igual tiene años trabajando en lo que es la docencia, entonces considero que ha conocido muchas personas, diferentes panoramas de vida también, porque conocemos a compañeros, en su caso alumnos, que pasan tal vez por diferentes situaciones. Entonces, ¿usted qué mensaje le dejaría a nuestros seguidores de Quetzalí TV? Para empezar, el mensaje que quiero pues dejar es que el orgullo no nos lleva a nada, la envidia mucho menos. Y en este caso vale la pena mencionar a personas como las que el día de hoy son propietarias de hecho de estos medios de comunicación que dejan una moraleja tan bella en poder darle a los estudiantes los espacios para poder ser profesionales con los quilates como lo fueron ellos. Yo sí quiero en primera instancia dejar como un mentor nuestro agradecimiento a los propietarios de este medio de comunicación por darle el espacio a las personas para que puedan compartir su conocimiento. Y como educador, yo quiero dejar pues muy en el corazón a todos los estudiantes que hoy por hoy la tecnología es uno de los aspectos muy importantes, pero aún así no se me olvidan las palabras de un licenciado que tuvo la oportunidad de estar en mi formación académica y siempre se discutía lo que son los métodos, el método tradicional, el método memorístico, y que en paz descanse otro profesional, Guti Enrique Alvarado, nos decía siempre el que se tenga la retentiva y la memoria muy, pero muy eficiente, ese estudiante siempre va a ser bien triunfador. ¿Por qué? Porque no hay proceso de la construcción de los aprendizajes si no tenemos esa parte de la memorización. Y la verdad es de que hoy parece ser que la computadora lo resuelve todo, que los programas lo resuelven todo, y no es cierto. Es necesario que debemos de leer un libro. Los libros parece ser que han dejado, como que están perdiendo su uso, y no. Ese libro que ha quedado abandonado en una biblioteca, ese libro que está tirado allá en una esquina, ese libro es un amigo, ese libro es el recuerdo de palabras tan lindas de grandes escritores que quisieron dejar plasmado su consejo, quisieron dejarnos su legado y su experiencia. Por eso, estudiante de hoy, no solo en la tecnología, sino tomemos muy en cuenta que las literaturas son un legado muy especial para nosotros. Que Dios les bendiga y esperemos que en este tiempo de pandemia siempre estemos a la par de un libro. Entonces volvemos a un poco de los inicios. ¿Cómo fue entonces cuando entró usted a la vida del magisterio? ¿Cómo fue esa relación? Supongo que al momento de estar frente a las personas, ¿verdad? Se crearon algunas incógnitas para poder realizar el trabajo. Bien, Fernanda, creo yo que esa experiencia de cada docente es muy bonita. Vale la pena comentar esto a los medios de comunicación, que ser educador es algo maravilloso. Quien realmente ama su trabajo y lo hace por vocación es algo tan maravilloso. Cuando ingreso al magisterio tengo dos grandes experiencias. La primera, que llego a un cantón donde no existía ni recursos didácticos, ni mucho menos una escuela, ni mucho menos pupitres. Simple y sencillamente estaba la intención de padres que querían crear una nueva escuela en ese bello lugar. Empezamos el proceso, yo llego allí a trabajar a Donore,
15 días y Dios creo que vio mi intención. Yo me quedo trabajando por ahí durante 15 días y en los 15 días, pues en tiempo de Serrano Elías aparece una gran oportunidad para Leodan Galvez. Alguien se acerca conmigo y me dice, pues la verdad es de que así se manejaban los procesos. Yo quiero ser alcalde y si tú me apoyas, pues yo puedo entregar tu papelería para ser maestro presupuestado. Con mucho gusto. Y empezamos a actuar y empezamos a interactuar ideas y yo no tanto por ser maestro presupuestado, sino ver las necesidades que tenía este cantón, ver que habían 14 niños que no habían sido atendidos en la escuela urbana. Entonces, luchamos. La experiencia bonita es de que empezamos de la nada y ahí a los 15 días me llama que yo ya podía presentarme a la regional de Shela y la gran sorpresa creí que era para alguna notificación y no, era para entregarme mi nombramiento para ser yo legalmente presupuestado en el renglón 011. Y pues bueno, motivado por esa gran bendición que Dios me había dado, yo regreso con todas las fuerzas y a luchar, y a luchar. Vamos a la escuela urbana a recaudar todos los escritorios que estaban deteriorados, rotos, quebrados, y empezamos a reconstruirlos y empezamos entonces ya a tener nuestros escritorios en esa comunidad. Y en una casa viejita empezamos nosotros a hacer docencia y no se me olvida que mis estudiantes cada vez que pues se educaban, hicimos una banca grandota y otros se sentaban en piedras, otros se sentaban ahí en espacios donde pudiera tener la oportunidad del niño de no estar cansado y ahí empezamos a hacer la construcción de los conocimientos. Una bendición tan grande porque al paso de los días pues fuimos acreditándonos de escritorios, fuimos mejorando el centro educativo y es que entonces ahí el maestro, ahí la importancia del maestro, porque el maestro empieza de la nada, Fernanda. No hay escritorios, no hay un pizarrón, no hay nada que pues tenga que depender. Entonces el maestro ahí se hace verdaderamente gestor, se hace administrador, se hace consciente del papel que tiene que hacer y empieza a valorar los recursos que tiene. No hay necesidad que el Ministerio de Educación nos diga, tiene que cuidar de los recursos. No, yo tuve que cuidarlos porque supe cuánto me costó hallar un escritorio. Yo tuve que saber administrar lo que tenía porque supe que de la nada aparecí. Hoy por hoy, pues la Escuela de San Isidro tiene una gran capacidad de poder albergar hasta, si es posible, 500 estudiantes. Entonces, en este momento, vale la pena decirle que estar en el ramo docente es una de las grandes bendiciones que me ha pasado como persona en el mundo de la educación. Exacto, pues me imagino que tener la motivación como usted de querer lograr algo para personas que se están formando para un futuro, pues ha de ser pues importante para su persona. Sabemos, ¿verdad?, que durante este proceso igual ha conocido tanto como alumnos que han tenido diversidad de asuntos, como a compañeros de trabajo también. Si se podría mencionar a alguien quien ha marcado su vida durante su trayectoria. Pues evidentemente han sido los niños. En el proceso educativo hubo un niño que era sordomudo y de hecho él no podía hablar. Yo incluso pues no, en mi formación académica no tenía dentro del pensum una preparación para niños especiales. Entonces tuve que inventarme algún método, alguna estrategia para poder educar a esos niños. Y entonces ahí donde veo la importancia que hoy por hoy habemos algunos maestros inconscientes que teniendo tanta capacidad que tenemos, tanta tecnología que tenemos, tantos programas que tenemos, incluso hasta personas ya especializadas para todas las deficiencias que tiene el proceso educativo y aún así nos cuesta realizarlos. ¿Y por qué? Porque lamentablemente a lo mejor pues no es la vocación que nosotros tenemos para hacer docencia. Y valdrá la pena, Fernanda, platicar lo que estamos viviendo hoy por hoy. Es un fenómeno tan grande, Fer, que nosotros como docentes no sabes qué tan difícil es el proceso que estamos viviendo hoy.
Y claro, estamos marcando esa parte de pandemia, que creo yo que está marcando tanto a los estudiantes, a los padres y a nosotros los docentes, y que vale la pena enfocarlo para que pues podamos hoy por hoy saber a dónde vamos. Exacto. Es aquí entonces donde surge una incógnita y pienso, ¿qué diferencia se encuentra en una clase presencial y en una en línea? Tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Yo solo quisiera partir en una de las desventajas que tiene la educación virtual. Hoy por hoy la educación virtual pues, nos ha ayudado a que tanto el maestro se actualice al manejo de la tecnología, el estudiante no. Déjame contarte, Fer, que el niño hoy por hoy, no sé, ya viene como que programado para saber utilizar la tecnología, porque es tan sorprendente ver que un niño de primer grado, un niño del nivel preprimario, una niña, en el caso de nosotros de Isabel Barrios y Barrios, tenemos niñas que pues están diciéndole a la maestra, mire señor, es que fíjese que no tiene prendido su micrófono, no tiene encendido su micrófono, o vea, fíjese que su pantalla, usted no cambia su pantalla, y en fin, preguntas en tecnología que pues nos sorprende. Entonces el maestro tiene que actualizarse. Pues, en la parte que podría ser buena en lo tecnológico, pero lo malo valdría la pena resaltar, porque como el lema del educador es siempre tratar de que lo malo hay que colocarlo en el plano de lo bueno. La ausencia está marcando mucho. Para empezar, los padres de familia del área, me ha tocado el área urbana, tienen un gran problema. La gran mayoría de padres de familia trabajan y dejan a sus hijos solos. Dejan a sus hijos solos ahí frente a una computadora para que él pueda desenvolverse y a final de cuentas, pues cuando retornan, a lo mejor pues ya ni verifican lo que pasó en la clase. Entonces el niño sigue ahorita un formato de vida muy difícil porque se está pues mecanizando tanto a las máquinas y se está deshumanizando. La convivencia, la educación presencial, la convivencia, el contacto humano es tan importante en la construcción de los aprendizajes. Con el simple hecho de llegar a la escuela y tener que decir buenos días, señor, buenos días, profe, esa parte es tan, pero tan especial para el proceso de incentivación dentro de los procesos de aprendizaje. Hoy el niño no. A través de una cámara saluda a su maestro, a través de una pantalla, pues buenos días, señor, buenos días, profe, pero falta esa convivencia. Y eminentemente ese factor, la verdad es de que está siendo tan decisivo en el proceso educativo. Estamos conscientes hoy por hoy, todos los educadores, que si aún en las escuelas o en las clases presenciales no se logra construir al 100% los aprendizajes, de el porcentaje de días que se nos propone el ciclo lectivo, trabajando todas las horas necesarias, los días necesarios, aún así queda corto el proceso de los aprendizajes. Nos quedamos ahí sí que con contenidos que no se logran desarrollar de la mejor manera. Pues hoy por hoy nosotros quisiéramos dar clases todos los días por vía virtual, pero está el gran problema de muchas en hogares que no tienen el efectivo para poder acreditarse de saldo. Entonces tenemos que tratar de trabajar procesos que vengan, en este caso, a darnos la oportunidad de ir mediando el proceso económico. Ya no, la verdad es de que esta situación nos está llevando a que a gritos decimos cuando la pandemia se termina. A gritos creo que clamamos, de rodillas muchos le pedimos a Dios que termine este proceso, porque los padres, a lo mejor doctores, a lo mejor ingenieros aquí en el área rural, o en el área urbana, en el área rural, a lo mejor agricultores, a lo mejor amas de casa,
pero no tienen la pedagogía, no tienen la didáctica. Y entonces el maestro es el héroe del niño. Y en donde está atrás de una pantalla no es cierto. Sabemos que hay mucho trecho, sabemos que está totalmente complicado. Hay muchas propuestas, Fernanda, que platicar. Y esto es de sistema. Exacto. Incluso pensaba ahorita en algo. Cuando hablamos de estos pequeños conflictos que se dan en casa con los niños pues que no tienen los recursos necesarios para poder tener su formación, ustedes como docentes, ¿qué harían o qué implementarían para poder ayudarlos, para poder ahí sí que tener una formación pareja y que toda esa formación llegue a todos los niños que lo necesitan? Fernanda, qué bonita interrogante. La verdad que se oye tan bonita la pregunta, pero al llevarla al campo de la práctica se torna tan difícil. Primero porque yo como director de un centro educativo público del área urbana de la zona donde es área roja de San Marcos, en donde muchos seres han perdido la vida y compañeros incluso. Es el caso de Juan Sixto, un compañero mío que de hecho compartimos las canchas de fútbol porque fue un jugador ícono del marquense y también en la administración, también en el proceso educativo, él en el CAI, yo en Isabel Barrios y Barrios, vecinos de personas que me duele decirlos y perdone que tenga que llorar. Una señora que pues pierde la vida su hija de 20 años. Posteriormente la abuelita no soporta eso, le da un infarto y la madre al mes, luchando por su vida, también la pierde. Una de las personas que estuvieron en la escuela apoyándonos fuertemente. Entonces esa parte viene y nos viene a cerrar todas las expectativas como administradores. Nosotros hemos querido llegar y ir a dejarle al niño un compendio de tareas, un compendio de procesos educativos plasmados en copias, pero ya hasta eso para mí ya es un riesgo porque puede ser de que el maestro que llegue a dejar ese material a la casa de esa persona casualmente se enferma o se contagia, o a la inversa. Las personas que pues recibieron esa visita se contagian. Entonces, esto viene a complicarnos los procesos, porque a nivel del Centro de Salud Pública, pues nos ponen restricciones y vienen entonces a echarnos a perder los procesos, porque nosotros quisiéramos, como dices tú, nivelar a todos los estudiantes, pero es imposible. Hoy por hoy se nos está complicando todo, porque hay personas que se están yendo del proceso. Ya no los localizamos ni por WhatsApp, ya no los localizamos ni por vía teléfono, ya no los localizamos aún por visitas porque se nos mueven, incluso se están trasladando de un lugar a otro. En fin, qué complicado. Para nosotros decimos, Señor, ¿cuándo termina esto? Queremos volver a las aulas, porque allá sí vamos a tener al niño y vamos a tener la oportunidad de ver al niño que está con problemas de aprendizaje y aplicarle todas las técnicas que solíamos hacer antes en las clases presenciales. Tenemos el gran problema entonces de que esto no es sencillo abordarlo. El gobierno está implementando algunas guías de trabajo y la verdad es de que las guías vienen y nos vienen a alterar los procesos de planificación. Entonces, Fer, qué complicado, se nos está complicando y créanme que aprovechando este medio, yo sí quiero agradecerle a los padres de familia, no de San Pedro, no de San Marcos, sino de mi país, sino del mundo entero, cómo los padres hoy por hoy, pues pienso yo que están entendiendo al maestro. Qué difícil es tener al hijo 2, 3 horas en la casa en el proceso de educación. Si 2 horas que tienen al hijo ahí ya dicen, ay Dios mío, qué complicado. Pues el maestro que tiene que pasar casi toda una mañana y casi toda la semana y casi desde enero a octubre, hoy pues de febrero a noviembre, como cambia el ciclo, empiezan a entender entonces que el quehacer del maestro no es sencillo.
el tener que estar en las aulas es una gran, pero una gran bendición. Y ya quisiéramos volver. Sé que el padre de familia, por más ducho que sea, Fer, quiero contarte algo. Yo soy maestro, mi esposa es maestra, y resulta que tenemos nuestra nena que está en el nivel primario, y cuando yo le digo, hija, eso no es así. Perdóneme, papi, pero es que mi maestra dice que no es así. Y entonces el niño le hace más caso a su maestro que no a su papá, que aún es el director de la escuela. Vea qué fenómeno, cómo ve. Pues valdría la pena resaltar entonces esta parte. ¿Qué, ¿Qué tipo de enseñanza tienen los niños al momento de recibirla desde casa? ¿Es igual, semejante o realmente pues nada? Pues yo diría que de 1 a 100 yo estaría poniendo la educación en un 25%. Que llegáramos al 50 es mentira. Sabemos que este ha sido un gran, pero ahí sí que es, ¿cómo explicarlo? Es un proceso que en lugar de ir para adelante o se nos movió hacia atrás, y el quehacer es fuerte, no solo para el Ministerio de Educación, sino para el mismo gobierno, para que tenga que pues implementar tantos procesos. Pero el maestro está listo y presto para lo que venga. Si a nosotros nos dice hay que llegar pues al proceso que después de pasar del semáforo, pues viene la educación híbrida, que estamos ya preparándonos para la educación híbrida, que podría ser una alternativa, entre comillas, del proceso de mejora para la educación. Pues bueno, le tendremos que entrar a ese proceso. Son procesos que no estaban planificados, ni en el sistema educativo, ni el Ministerio de Educación lo tenía dentro de su plan de estudio, pero igual, cada día nos da cosas nuevas que aprender, pero de lo que sí es cierto es que el padre de familia nos está apoyando fuertemente y el proceso educativo sí está dando pena. ¿A dónde va a parar el perfil del estudiante? Es Exacto. nuestra gran pregunta, Fer. Yo como educador digo, ¿dónde está el perfil de egreso de Isabel Barrios y Barrios de sus alumnas de sexto? ¿Dónde está ese perfil? Si un perfil sólido que teníamos nosotros, que nos medíamos, que los experimentales eran uno de nuestros factores, como que si fuera el parámetro para medir qué calidad de estudiantes teníamos. Si mandábamos 15 estudiantes a sustentarse una evaluación, pues ahí teníamos que evidentemente era el parámetro para medir nuestro perfil. Hoy por hoy, pues hay mucho que decir, no alcanzaría el tiempo. Por supuesto, cada vez pues supongo que ustedes implementan ideas o proyectos que pueden lanzar al campo porque pues su deber es de ver que pues los chicos aprendan, que se formen. ¿Y qué proyectos han pensado o cómo es que han ustedes estado trabajando? Porque de igual forma ustedes no están en su casa, considero que también tienen por lo menos juntas para poder ver el proceso que llevan las niñas o los niños, la calidad de educación que están llevando. Nosotros en Escuela Isabel Barrios estamos ubicados con comisión técnica pedagógica, tenemos con comisión de evaluación, estamos con informes. Estamos haciendo un informe sobre algunos parámetros que nos puedan dar dónde están las debilidades de nuestros estudiantes, dónde están sus fortalezas. Estamos apuntando por ahí, pero nos topamos a veces que tenemos una serie de inconvenientes debido a que el Ministerio de Educación, pues como que nos implementa cosas que van muy fuera de la realidad. Póngale, nos acaba de mandar dos guías que pues solo están priorizando 2 áreas. Y no es cierto, el niño tiene que tener una educación integral. Y entonces estamos cada día nosotros pensando, hacemos reuniones constantes para ver de qué manera los procesos vayan. El problema es que no solo es en Isabel Barrios y Barrios, tiene que ser un sistema a nivel de nación, tiene que ser un plan de estudio a nivel de todo el Ministerio de Educación de Guatemala. Sabemos perfectamente que hoy este riesgo que vivimos nos está pues ahorillando más al descuido que ha habido en el sistema educativo y nos preocupa de sobremanera. Exacto, pues como sabemos, cada quien como persona pues estamos luchando
por combatir esta enfermedad, por tratar de cuidarnos, de cuidar a nuestras familias. Y para concluir, usted, pues, ¿cómo considera que tendríamos que llevar este tiempo para poder regresar ya a las clases presenciales? Como quisiera tener la bendición que se le dio a Moisés de usar su vara. Y dijo, alza la vara, mueve la vara. Yo como quisiera tener eso, pero sé que solo doblando rodillas vamos a reconocer que el ser humano hoy está pasando una lección grande que está pues anunciada en el Apocalipsis. Y pienso que el estudiante hoy por hoy nos está demostrando que le está afectando algo muy importante que vale la pena puntualizar en estos medios. La ausencia de su maestro en clase. Está haciendo falta el maestro en clase. Sabemos que todos añoramos porque llegue la oportunidad a que el sistema de educación pues implemente todos los procesos. Estamos por implementar la parte híbrida y posteriormente pues llegar ya a tener todas las masas ya en las escuelas, que es lo que añoramos, pero la verdad es de que hasta donde estamos no es cierto, ni aún creo yo el mismo presidente se atrevería a decir regresen todos a clase, arriesgándonos a lo que estamos viviendo. La verdad que las familias que han perdido seres queridos no quieren saber, ni mucho menos demostrarse hacia la calle. Y entonces, Fernanda, y creo yo que este medio fue pues tan chiquitito, yo he sentido hace muy poquito, hay mucho que decir, pero lo que quiero dejar muy en claro es que los docentes hoy por hoy tenemos un trabajo más fuerte que el que teníamos antes. Tenemos que tener mucha capacidad para deber de llegar al corazón de nuestros estudiantes y construir el aprendizaje usando una serie de estrategias, una serie de técnicas. Pues exacto, por hoy conocimos entonces una pequeña cápsula de lo que es la biografía y por supuesto de las clases que ahora se están dando, del proceso que han llevado, de cómo pensamos en un futuro que se puedan dar las cosas y de los proyectos que se puedan realizar. Pues entonces agradecemos a los seguidores de Quetzalí TV y de igual forma invitarlos para un siguiente programa de la plataforma de YouTube, esperando que por este medio pues lleguemos hasta el centro de su hogar y pues darles a conocer un poco de información que tenemos pues dentro acá. Les saluda Fernanda Pais y recuerde, siempre hay algo que contar. Feliz tarde.